que en formación humana lo primero que tenemos que tener bien claro es lo siguiente: que Jesús de Nazaret, que es a quien nosotros seguimos, es el hombre más humano. Y vamos a analizar por qué. Por eso tenemos que tener un amplio conocimiento de él en la formación cristiana para ir descubriendo cuáles fueron sus facetas humanas y cuáles eran sus facetas divinas. ¿Por qué son importantes los temas de formación humana? Podríamos decir, pues vamos a brincarnos la formación humana, ya si estamos viendo Biblia y lección, no necesitamos lo demás. Porque tenemos que promover de una manera integral a nuestros amigos especiales y a sus familias para que se sientan acogidos en la sociedad. En Aparecida, el número 399 nos dice: todo proceso evangelizador implica la promoción humana, o sea, y de allí la liberación. ¿Y qué es eso de promoción humana? ¿Qué es formación humana? Tenemos primero que nada que saber qué es formación humana, porque a veces hablamos y no sabemos de qué se trata. Y esto la mayor parte de las veces. Hay una ley fundamental en la doctrina católica. La gracia no cambia la vida natural, la mejora, la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia, o sea, los dones, los regalos, esa gracia que nos da Dios, actúa en la medida en que nosotros vamos preparando nuestro corazón y nuestra mente, o sea, nosotros nos vamos preparando para hacer una tierra fértil y que pueda actuar la gracia. Si nosotros no nos preparamos, nuestro Señor, por más que quiera, no puede hacer mucho, ¿sí? Un catequista, que es lo que somos, de hecho todos los bautizados tendríamos que ser catequistas, no nada más por estar aquí, todos, porque todos tenemos la obligación de transmitir, de conocer, de creer en el reino de Dios y de transmitirlo. Es un canal, o sea, nosotros lo único que vamos a hacer es los transmisores de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, para llevar la fe y el crecimiento espiritual a las personas. Nosotros nada más vamos a ser los transmisores. Yo no puedo, por más que quiera darle fe a Blanca. Esa es una gracia. Y eso hay que pedir. Y eso también ella lo tiene que trabajar. Y eso es algo que tenemos que entender. No es así como que nos va a llegar como un regalo de Navidad, ¿sí? Nosotros entonces somos intermediarios y vamos a poner nuestras cualidades, nuestros talentos que recibimos, los que ya traemos, los que Dios nuestro Señor nos dio, con los que nacemos, pero también que vamos fomentando, y los recursos con los que ya nacimos, que si las personas saben cantar, que si tienen buena voz, es real. Este también es un talento por el cual se puede evangelizar, ¿sí? Que si tienen el don de hacer amigas, no sé, amigos, que si tienen el don de ser muy amables, que si tienen una personalidad muy atrayente, que si como ahorita vimos a Erika que es muy animosa y llama la atención por esa animación, que sí, por ejemplo, como Maribel, que tiene el gran don y la gran sabiduría de poder memorizar tantas cosas. O sea, esos talentos los tenemos que poner a trabajar. Que si Rodrigo tiene la gran facilidad de poder conquistar el auditorio y transmitir en forma sencilla los conocimientos que tiene de Dios para todos nosotros. Entonces, eso es ponernos a trabajar para colaborar con el Espíritu Santo. Entonces, no es así como que un regalo de Navidad, de que yo no hago nada. ¿Cómo voy a transmitir algo que no sé?
algo que no he estudiado. ¿Sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. ¿A que sí? ¿Por qué? Tenemos que prepararnos, porque la formación humana es el resultado del cultivo de todos los talentos del catequista, pero es el resultado del cultivo de acuerdo al proyecto que Dios tiene de cada uno de nosotros. No vamos a estar cultivando cosas malas, sino tenemos que cultivar cosas buenas para servirlo, para seguirlo, para estar con Él. Y se relaciona con el desarrollo de actitudes y valores que nos van a hacer crecer como personas y en nuestra vida social. Si nosotros no sabemos cuáles son valores morales, si nosotros no tenemos bien claro que matar de cualquier forma está prohibido, es un pecado, no importa si estoy matando porque fue un aborto, por una violación. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tenerlo claro, porque a veces no lo tenemos claro, y entonces podríamos estar diciendo, bueno, es que los abortistas, bueno, es que vamos justificando por no tener nuestros valores, por no haberlos estudiado, por no haber nosotros echándonos un clavadito dentro de nosotros y haber ido creciendo también en sabiduría, pero sabiduría humana también, que nos transmite, ¿sí? Que ok, sí es cierto, hubo una época donde los papas, etcétera, etcétera, en la historia de la iglesia, es cierto. Que de acuerdo también tenemos, es cierto. Que nuestros, también. Pero nosotros no vamos a responder por el resto del mundo. Vamos a responder por lo que vamos a estar, lo que hacemos nosotros. Y como catequistas, como personas, vamos a responder a nuestro Señor Jesucristo de lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Después, en nuestro pequeño universo, en nuestra familia. Y lo vamos ampliando como catequistas para que reconozcamos el papel del catequista en la sociedad, en la institución para la que trabajamos y en la familia. O sea, vamos a ser catequistas siempre. No nos podemos quitar el mandil saliendo de aquí y ya allá afuera vamos a ser otras personas. No se vale. La ignorancia no es excusa, me decía por allí un maestro que yo tuve, para no saber cómo actuar y qué hacer. Y eso lo vamos a ver cuando veamos valores, ¿verdad? Cuando veamos moral. ¿Cuál es la frontera entre lo humano y lo cristiano? Porque aquí se va a dar todo lo cristiano, todo lo evangélico, pero también vamos a dar valores humanos y vamos a hablar sobre la formación humana. La brújula de todos es nuestro Señor Jesucristo, porque al que seguimos es a Él. No sé si X persona, sea sacerdote, sea obispo, sea incluso el Papa, son y tienen todo nuestro reconocimiento como hijos de Dios y como personas. Pero nosotros, nuestro seguimiento es uno solo, único, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra catequesis es cristocéntrica, ni siquiera es vicentina de inicio. Vicentina es la espiritualidad, el carisma. Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo y es a quien vamos a seguir. Acabamos de ver a San Vicente la semana pasada. Toda la semana estuvimos en talleres de San Vicente. Y vimos por qué llegó a ser santo. Porque tuvo esa conversión. Pero es muy diferente de nuestro Señor Jesucristo.
Él no tuvo que tener esa conversión. Y eso es lo maravilloso, ¿sí? Que lo vamos a estudiar. Nuestra fe nos enseña que Jesucristo es el primogénito de todas las criaturas. Quiero que apunten esta cita bíblica porque ya no nos va a dar tiempo de proclamarla. Si no, nos vamos a colgar en el tiempo. Porque Él es el primero en todo. Colosenses 1, versículos 15 al 18, por favor. Jesucristo tiene todas las riquezas del ser humano, además de ser divino. Y si queremos estudiar las características de un ser humano completo, maduro, que las reúna todas, lo tenemos que estudiar a Él. Un cristiano debe probar todo y nos vamos a quedar con lo bueno. Y San Pablo nos dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. También les encargo esta cita bíblica, por favor. ¿Verdad que sí? Primera de Tesalonicenses. A ver, primera de Tesalonicenses 5, versículo 21. Los límites de lo humano. Miren, a veces esto no nos queda muy claro. A veces queremos que Dios nos solucione problemas humanos que nos tocan a nosotros. Y también escuchamos con nuestras vecinas, con nuestras amigas, con nuestras familias de amigos especiales que están esperando que Dios solucione cosas que nos tocan a nosotros. Entonces tenemos que saber perfectamente y tener una fe madura para, ok, esperamos milagros y creemos en ellos. Y hay que pedir, porque Dios nuestro Señor así dice. De hecho, Jesús dijo, pidan y se les dará. ¿Sí? Toquen y abrirán. Pero también a la viuda pobre, o sea, muchos que fue con el juez inicuo y estuvo tocando, sí, de acuerdo, pero tenemos que poner no nuestro 100, nuestro 1000 de lo que nos toca a nosotros. Esto es importante. A problemas humanos hay soluciones humanas. Si alguien está enfermo, si tiene calentura, tiene que ir con el médico, por favor. Tiene que tomar medicamento. No va a esperar que una oración le quite esto. Vamos a hacer la oración y se lo vamos a pedir, pero también hay que saber pedir. Recuerden en nuestra oración de pastoral del duelo lo que nos dijo el Padre Alejandro. Hágase tu voluntad. No, Señor, que yo sane o que sane. Hágase tu voluntad. Y a mí me gustaría esto, pero pues a Jesús también le hubiera gustado no tomar el cáliz que le tocaba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto lo tenemos que tener claro. A problemas religiosos hay soluciones religiosas. Entonces esta separación y la rayita a veces es bien finita, ¿sí? Hay problemas en los que Dios actúa directamente. Por ejemplo, los sacramentos, ¿sí? La santificación del alma, hay milagros y verdaderamente los creemos y sabemos, o sea, creemos en nuestro Señor, creemos en los milagros, pero también sabemos que Dios actúa indirectamente. Él pone las leyes de la naturaleza, los puso desde que lo creó. Ya sabemos que el día tiene 24 horas, cómo se va a mover, o sea, esto ya está hecho. Él no va a parar el sol, no va a parar la luna, no va a parar la tierra para que no sucedan catástrofes o X situaciones. Esto ya está así desde que Él lo hizo, ¿sí? Entonces, esto ya son leyes que ya están hechas. Cuando hay una acción excepcional sobre esto, sobre estas leyes de la naturaleza, se dice que es un milagro, ¿sí? Y volviendo a esto,
Recuerdo ahorita que estuvimos en Teuchitlán, no hace ni un mes, día 8, día 10, y cayó una tromba a fines de noviembre. Y cayó la tromba exactamente en Teuchitlán, así, o sea, se veía porque el padre, quien es un sacerdote, padre Jorge muy, muy especial, mandó a hacer una pintura sobre la tromba. Entonces se veía cómo había caído ahí. Llovió en unas horas lo que no había llovido en muchísimo tiempo. Se cayeron casas, se cayeron techos, o sea, fue verdaderamente una situación difícil. La iglesia toda tuvo problemas, o sea, realmente se inundó, el pueblito se inundó, pero hubo algo extraordinario, y esto por eso estaban dando gracias a Dios y por eso lo consideraban como un milagro. Con todo y las situaciones que se vivieron, no hubo una sola persona que haya resultado accidental. Entonces, le estaban dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque nadie, ni siquiera una situación difícil, un accidente, por pequeño que fue, nadie. Y se cayeron muchas casas, se inundaron a 1 metro mínimo las casas, y en ocasiones se las llevó la corriente y nadie resultó con nada, ni con un rasguño. Entonces, bueno, pues realmente sí se considera así, ¿verdad? Ahora, Dios atiende constantemente las necesidades de nuestra alma para pedirnos la santidad y para darnos su gracia. La frontera entre lo natural y lo sobrenatural está en la gracia divina. Dios da su gracia cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Ahora sí que es gracia. No podemos reclamarle. Es cuando, cómo, dónde Él quiere. Dios no se repite, Dios es así. ¿Y qué requiero como catequista, como persona que estamos en catequesis especial bizantina? Que si la gracia de Dios solo la obtenemos de Él, la formación de nosotros es un trabajo que depende de nuestro esfuerzo. No vamos a esperar que, bueno, pues yo ya tengo, con estudiar Biblia ya fue suficiente y ya no me voy a preparar en ninguna otra cosa. Pero no queremos ni escuchar cómo anda la situación del país. No, a mí me da miedo, no quiero ir. O sea, tenemos que enterarnos de lo que sucede en el mundo. Tenemos que enterarnos de que hay personas que sufren y que les puedo ayudar. Tenemos que ir creciendo en mis valores. O sea, tengo la obligación de irme mejorando como persona para ser una persona, como decía el padre Servando hace rato, integral, verdaderamente, con una personalidad madura, equilibrada, y poder tener un panorama como una persona completa. No puedo ser como un cangrejo moro, de esos cangrejos que tienen una tenaza grandotota y una chiquita. Tengo que ser una persona completa, tengo que ser una persona madura, es una persona completa, ¿sí? Tenemos que cultivar las cualidades humanas para ponerlas al servicio de nuestro Señor Jesucristo en los demás. No podemos decir, yo le quiero servir a Dios, pero aquí a los demás no. O sea, yo voy a servirte en donde tú me pides. Y Él habla con nosotros. Nosotros sabemos dónde hacerlo. La formación humana es una labor natural, prioritariamente. La formación humana, Dios nuestro Señor no va a venir a sacarnos de la cama para venir aquí. No va a venir a sacarnos de la cama para venir aquí. Sí. Tampoco nos va a mandar un mail para decirnos, hey, léete lo que vas a dar hoy en la tarde con las mamás y con los niños. ¿Sí? Por favor.
Lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que prepararnos. Somos el vehículo, el canal. Esto depende de nosotros. La vida del alma, o sea, nuestro espíritu, necesita la acción de Dios. Nosotros necesitamos su gracia, necesitamos ponernos en oración, en contacto con Él, para ir conformando nuestros sentimientos y que Él actúe y me dé la gracia para tener más caridad, más amor dentro de mí, para crecer en humildad. Pero yo no le voy a pedir a Dios, como viene ahí en el libro, una cosa muy simpática y una figurita que dice: Señor, que yo sea más culta, por favor, que yo sea más culta, que yo sea más culta. O sea, no, léele. Y tenemos que ser más humanos. La evangelización actúa en 3 áreas. En el área profética, allá están, miren, sentados juntitos. Ahí están los 3. Transmite el mensaje del evangelio. La litúrgica, se acaba de ir, vino y dejó una invitación y se fue, el padre Servando. Celebra los misterios de la fe. Tuvimos hoy en la mañana a las 8 nuestra Eucaristía. De hecho, si alguien desea, aquí hay Eucaristía diaria de martes en adelante a las 8 de la mañana. Podemos llegar a las 8 a la Eucaristía y seguirnos aquí. A lo mejor nos tomamos un cafecito para iniciar muy bien. Y la promoción humana, que es la que vamos a ver en esta área, que compromete nuestra acción, pero de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? De acuerdo al Evangelio es como vamos nosotros a comprometernos. Tenemos que educar los valores humanos y equilibradamente ser coherentes. El catequista se educa fijando su mirada en Jesucristo, quien unía todas las cualidades humanas y divinas. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ir conformando nuestra mirada con las 3 áreas. Por eso es tan importante. Y por eso tenemos una evangelización integral, porque tratamos de tener todos los puntos que requerimos para ser una persona completa, madura, o cuando menos trabajarle, dar 2 pasitos para adelante y 4 para atrás, ok, pero ir caminando.